Muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir la segunda parte del marco jurídico del financiamiento que forma parte de la segunda unidad de nuestra materia. Como bien vimos en la sesión anterior, tuvimos la oportunidad de revisar aspectos muy importantes que van a conformar el expediente de nuestro proyecto, tales como los contratos de crédito, otros tipos de contratos, la personalidad jurídica, los seguros, los tipos de seguros, entre otros temas. Vamos a continuación a ver la segunda parte del marco jurídico del financiamiento desde el punto de vista teórico, revisando otros conceptos que también son muy importantes. El primero de ellos es el tema de la representación legal. Es requisito para la mayoría de las instituciones en nuestro país e incluso las instituciones privadas que el ente o empresa que va a celebrar el convenio, el acuerdo, el contrato con la institución tenga una representación legal. Y a esa persona que va a llevar la representación de los demás socios le llamamos representante legal. Algo muy importante es que esta persona que va a representar ante otras instancias, ya llámese personas o instituciones, que esas son las terceras partes, debe de tener el peso y la conformidad de todos los demás miembros o socios para ser legalmente su representante. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se puede hacer de diferentes maneras. Uno de ellos es un escrito libre, elaborado por los mismos socios, por los mismos miembros del grupo de trabajo o de la empresa, en donde todos con su firma y el texto aceptan que fulanito o fulanita, X persona, sea su representante y en el mismo documento se asientan cuáles son los elementos de representación para lo cual le están dando poder. Por ejemplo, para ejercer actos de comercio, actos de derecho, actos de enajenación, es decir, venta, compra, etcétera, y muchas otras situaciones que desde el punto de vista jurídico pueden tener lugar. Sin embargo, el que sea en mero escrito libre, pues puede restarle validez ante otras instituciones, porque la institución, antes de dar financiamiento, puede decir, oye, pues, ¿cómo puedo yo estar seguro de que este documento tiene plena validez? ¿Cómo hacerle entonces para que nuestro documento tenga validez ante esas terceras personas? Hay dos formas. Una de ellas es que una autoridad legalmente establecida le dé validez a esos documentos. En el caso de las personas que viven en el ámbito rural, existe una figura de representación que es el agente municipal. Y este agente municipal tiene el peso y la validez del Estado mexicano para validar ese tipo de documentos. Validar el acto en el cual diferentes personas están nombrando a uno de ellos, como su representante legal. Y entonces ese documento, que originalmente era un escrito libre, al tener el sello y la firma del agente municipal, ya tiene plena validez en derecho. De igual manera, se puede hacer, nada más que esto implica así un costo, que se haga ante una persona que tiene fe pública. ¿Quién tiene fe pública? A esa persona que tiene fe pública le llamamos notario y también puede dar validez de ese nombramiento como representante legal que está recibiendo una persona. ¿Por qué puede hacer esto el notario?
porque tiene fe pública y es una fe pública que le ha concedido el Estado mexicano. ¿En qué está facultado este notario? Pues a dar validez de los actos que realizan otras personas, situaciones de compraventa, las escrituras constitutivas de una nueva empresa, el registrar una propiedad, etc. Y el hecho de que este notario le esté dando validez es como si el Estado mismo estuviera dando esta validez, porque ese poder ha sido concedido por el Estado mexicano hacia el notario para poder, en representación del Estado, llevar a cabo estos acuerdos jurídicos entre particulares. Revisando algunos otros conceptos que son de mucha importancia también para nuestra materia. Uno de estos términos es lo que se refiere a la vigencia. Todo acto jurídico tiene un determinado lapso en el tiempo en el cual tiene plena validez para llevarse a cabo. Y ese término de tiempo es la vigencia, es el tiempo en el cual la norma, el derecho puede ejercerse, es decir, está en vigor y observancia. Desde el punto de vista de las gestiones para un financiamiento, esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué decimos que tiene mucha relevancia? Porque las convocatorias que emiten las diferentes instancias federales tienen una fecha de emisión y una fecha de cierre. Cada convocatoria que realiza el gobierno a través de sus diferentes programas tienen una fecha de vigencia. También otros aspectos muy importantes es que las identificaciones, los avalúos, así como otros documentos, también tienen cierta vigencia. Entonces, si, por ejemplo, una de las identificaciones de los socios no está vigente, eso va a invalidar el proceso completo de un trámite que estamos haciendo entre las autoridades. Quizás nos den un plazo para poder solventarlo y si no se solventa en ese plazo, pues no va a quedar listo. Ese plazo que nos puedan dar adicional al término normal, es decir, a la fecha original de vigencia, se le llama prórroga, que es una extensión de tiempo, un periodo complementario, suplementario, que se le está dando como una oportunidad a la persona para poder cumplir con una obligación o poder ejercer un derecho. Entonces, he ahí la importancia de estos conceptos. ¿Qué pasa también cuando se da una situación de incumplimiento de contrato? Pues hay repercusiones. Algunas son de carácter inmediato y otras van a suceder después. Y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser administrativas o económicas. Pueden ser limitaciones al derecho e incluso pueden llegar a ser exigibles en el sentido de privación de la libertad, dependiendo de la gravedad de la falta o del incumplimiento. En el caso de los contratos de crédito no es un asunto menor, dado que al establecer y llevar a cabo un contrato de crédito adquirimos obligaciones. Quiere decir que cada que haya un vencimiento, pues tenemos que pagar los intereses y tenemos que hacer los pagos de capital, ya sea que se hayan pactado de forma mensual, trimestral, semestral o anual, pero es una obligación de todos los socios y del representante legal estar al día con sus obligaciones. Y lo mismo sucede
en términos de las obligaciones fiscales que adquiere una nueva empresa que se va a crear. Ese proyecto también sabe que estar al día con sus responsabilidades fiscales, porque si no, eso también puede implicar limitaciones, a eso estamos hablando de repercusiones jurídicas, para en un futuro poder ejercer otros créditos. ¿Qué otras sanciones pueden llevarse a cabo? Decíamos aquí que hay sanciones de tipo inmediato. De tipo inmediato puede ser de tipo administrativo y económico, donde a la parte acreedora pues nos va a exigir el pago o cumplimiento. Y si no, pues ¿qué sucede? Al acceder a un crédito nosotros dejamos garantías. Entonces la institución pública o privada puede ir contra esas garantías que se dejaron establecidas. De manera posterior, ¿qué implicaciones puede tener esto? Pues también hay una historia que contar a futuro, porque eso, decíamos, nos puede limitar para la obtención de nuevos créditos. Podemos quedar dentro del buró de crédito y eso nos va a limitar para muchos otros actos jurídicos. E incluso puede llegar a la privación de la libertad en los casos más extremos, que pues es la cárcel. Entonces, antes de acceder a un crédito debemos de estar seguros de que tanto desde el aspecto económico como desde el aspecto de responsabilidad podemos cumplir a plenitud las obligaciones que estamos adquiriendo. Una figura muy interesante dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo jurídico, es la cuestión del afianzamiento. ¿Quiénes nos pueden dar a nosotros una fianza? Pues las afianzadoras. ¿Y qué es una fianza? Una fianza, pues, es una seguridad que nos están dando ellos, es un respaldo que nos están dando para poder acceder a créditos, para poder acceder a financiamientos, para poder acceder a ciertas prestaciones. Y más en extenso, ¿qué significa esto? Que posiblemente alguna institución no nos quiera dar un crédito, no nos quiera dar un recurso, porque pues no tenemos para ellos la suficiente garantía. Es ahí donde entra la figura de una empresa afianzadora. Una empresa afianzadora es como un aval que va a responder por nosotros en caso de que no cumplamos. Pero ojo, a diferencia del aval que nos puede dar un familiar y que es en un plano de amistad, en un plano meramente solidario, pues aquí hay que pagar una prima por ese financiamiento, hay que hacer un pago por ese financiamiento, porque no es un familiar, es una empresa profesional que se dedica a dar aval por estos casos y que nos va a cobrar por ello. ¿Sí? Y que previamente a esto, agentes especializados de la misma afianzadora van a determinar si nos pueden o no nos pueden dar ese financiamiento, pero es útil, desde luego, para que podamos tener algún apoyo, algún financiamiento que estamos buscando y que sin la fianza pues no sería posible. Algunos otros términos jurídicos muy interesantes. Hablábamos ahorita del afianzamiento. La empresa afianzadora es un aval. Y el aval, en un sentido estricto, es una fianza solidaria, es un apoyo solidario. En el caso de la afianzadora, media un pago. En otros casos, media solamente el que una persona dé su nombre y pueda respaldarnos en una operación. Muchas veces son familiares, otras veces estas personas que pueden llegar a responder solidariamente por obligaciones que nosotros adquirimos, pues puedan ser conocidos, que tengan la suficiente confianza en nosotros para podernos otorgar su aval.
En muchas ocasiones nosotros o algún familiar hemos escuchado que han fungido como aval. De cualquier manera es una situación delicada y basada estrictamente en la confianza. Otro aspecto que normalmente funciona en la documentación y en los expedientes legales es la figura del endoso. Ya bien sea que nosotros vendamos o que nosotros adquiramos un bien, es necesario que al reverso del documento se asiente que se está transfiriendo la propiedad y los derechos respecto de ese bien. Hay quienes tienen que firmar, pues la persona que está cediendo, que va a ser el cedente, y que va a decir, cedo mis derechos en favor de tal persona respecto de el bien, llamémosle un vehículo, llamémosle una máquina, llamémosle herramienta, etcétera, pero tiene que ser al reverso del documento. Hablamos de bienes que ya están en uso y que van a ser transferidos hacia otra persona. Una figura de fundamental importancia también es el acta constitutiva, también llamado escritura constitutiva. Esta acta o escritura constitutiva para una empresa es el equivalente para nosotros a nuestra acta de nacimiento, porque esa acta constitutiva va a ser el acta de nacimiento de la empresa, de la sociedad, para formalizarla y que ante la ley adquiera plenos derechos y plenas obligaciones. En términos de la gestión del financiamiento, es una figura muy recomendable, dado que ello nos permite, como sociedad, ya no solo como grupo de trabajo, sino como sociedad, poder acceder a mayores financiamientos y en un número mayor de instituciones y poder tener mayor cantidad de recursos y provenientes de diferentes fuentes que van a ayudar a hacer crecer a nuestro negocio. Esta escritura constitutiva, para tener validez, pues tiene que ser protocolizada y validada ante un notario público. Y ya hablamos hace un ratito de por qué es importante que se lleve a cabo ante notario público. Y el notario público la va a inscribir en el registro público de la propiedad y en el registro público de comercio. Algunos aspectos importantes respecto de las actas o escrituras constitutivas. Ya decíamos, deben de ser protocolizadas, es decir, con la fe de un notario. Él le va a dar la escritura pública con su folio, etc. Va a asentar los testimonios de quienes están formando la empresa y va a asentar el capital, va a asentar la fecha de la constitución de la empresa, va a asentar cuál va a ser su nombre, entre otros muchos hechos que los socios, que con la ayuda del notario, pues van a ir registrando para tener una descripción completa de ese nuevo ser, de ese nuevo ente jurídico que es la nueva empresa. El proyecto que ahora pasa a ser una empresa. Pues bien, estimados jóvenes, con esto damos concluida nuestra segunda parte. Como siempre, les saludo con mucho afecto. Espero que estén bien, cuídense ustedes y sus familias. Hasta la próxima.